Utopías, lugares del buen vivir. Ai, que nervios, por favor. Tenim aquí l'Àlex Serra i el Toti Dab. Bona tarda, ¿cómo esteu? Bona tarda, molt bé. ¡Ay, qué ilusión! Estoy muy contenta Qué bien. de teneros aquí otra vez. Felicidades por toda esta gira que habéis hecho alrededor del mundo, Latinoamérica, México. Os he ido siguiendo por las redes, por Instagram. Yeah. Y ahora os veo aquí tan cerca, a ver, os voy a tocar. Sois reales. A ver, Toti, ¿qué tal? Ostras, qué ilusión. ¿Cómo ha ido todo este movimiento, Àlex, Toti? Pues un flash. Un flash. Una aventura que no se acaba nunca y nos lleva por rincones hermosos, conociendo gente muy linda y aquí recibiendo y dando lo que tenemos. Dar y recibir, es un poco eso, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer, casi Toti. Totalment. Ostras, es que es alucinante. Yo me acuerdo el año pasado que os entrevisté a Àlex en el Pont del Valentí, Sí. que no tenía ni grabadora porque no me funcionaba y le entrevisté con el móvil y de repente hoy estamos aquí con todo este podcast, toda esta mesa de sonido, Wow. esta banderita y digo, ostras, qué guay que puedan venir a la Casa de Utopías con todo este tinglao aquí, con esta bandera, que es la bandera que nos lleva, que nos hace Me navegar encanta el caracol. a través del este, viento, exacto, el caracol. Y mira, aquí estamos otra vez. No te lo has montado. Está Me lo bien. he montado. Te lo has ¿Tú te montado. acuerdas de ese día? Digo, madre mía, ahí en el backstage diciendo, bueno, a la Utopías próxima... en el río. ¿Utopías en el río? Bueno, habéis presentado nuevo disco durante todo este año pasado, 2023. Fuisteis sacando tema tras tema en Luna Nueva, si no me equivoco, Sí. Àlex. Mm. ¿Qué acogida ha tenido? O sea, la gente ya hace ceremonias en tus conciertos, vibrando todo tu canto. Y es que, no sé, ¿cómo das abasto a tanto? Pues la verdad que es hermoso porque es contar mis intimidades más profundas, ¿no? Y ver que no solo se reciben bien, sino que se reciben con tanto cariño y recibo muchísimo amor y Toti también y Mucho. la verdad que es Sobredosis de amor. hermoso. Es como No, y nos lo pasamos muy bien. como la una verdad. espiral que no se acaba nunca, ¿no? Ujú. Es tan fuerte que hasta vamos a Holanda y la peña está cantando las canciones en español. O sea, Claro. tiene como una cosa muy, muy bonita, muy profunda. Toti, tú acompañas a Àlex desde hace un tiempo ya también con lo que más te gusta hacer, Sí. que es poner estos sonidos adecuados a lo que Àlex está cantando. Es una sincronía absolutamente perfecta para que funcione el tándem. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Porque claro, todos formamos equipos, pero el equipo en realidad no es que lo formas, es que se forma, no es que viene dado. Sí, la verdad es que, bueno, te tienes que encontrar. Al final, no sé, son cosas que te encuentras, no se puede explicar. O sea, conectamos desde el principio y wow, yo llevaba tiempo pues dedicándome más al sonido y entonces fue como volver a las raíces, ¿no? De hacer beats y meter ahí mi arte, digamos. Entonces es eso, no hay una... Es que suceden las cosas, hay que estar despierto y ver el momento. Un tándem hermoso. Y Àlex, también me gustaría que nos contaras cómo, si estás preparando alguna cosita para este año que viene, aparte de, no sé si se puede decir que vas a ser padre, ya lo he dicho. Bueno, ya... Digo, a ver, no está cocinando un disco, está cocinando algo más potente, una vida, ¿no?
Sí. Hostia, qué fort, ¿no? Molt fort, molt fort. Pues de hecho, este es el último concierto que hago Vale. antes de encerrarme ahí en la cuevita. Y en 2 semanitas ya está listo para llegar cuando quiera, pero... Ujú. Y por lo que queda de año, pues ahora va a ser como muy concentrado en eso, ¿no? Aprender lo que haya que aprender. Y ya de cara a final de año empezar a volver a compartir. Y sí, el año que viene hay un disco nuevo, más chiquito, pero súper, súper bonito. Y música no para, o sea, no puedo parar. No puedes parar. Además, hoy tenemos la gran suerte de tenerte aquí en el Yoga Fest, en este festival de yoga que cumple 20 años, y nos gustaría que nos contaras un poquito, para las personas que nos están escuchando ahora, pues qué es lo que tenéis preparado. Sé que es difícil, porque al final se puede explicar muy poco de lo que va a pasar, pero ¿qué es lo que te gustaría transmitir esta noche, Alex? La verdad que no tenemos nada preparado, siempre como vamos al concierto y sentimos hoy qué podemos hacer. Tenemos como muchas canciones ya, entonces como nos podemos montar un viaje para cada encuentro. Y lo que queremos transmitir, yo creo que los dos, es estar ahí, disfrutarlo, gozarlo, como gozo, alegría, Gozo total. paz. Si hay que llorar, se llora. Y yo hoy, como es el último así de la temporada, pues como soltar, ¿sabes? Como en plan, Vámonos. Venga. dejarse ir y viajar, como siempre. Ay, qué ganas, qué ganas. No, y lo del gozo. Me acuerdo que una vez fui a un concierto de Alex, fuimos a verte con unas amigas en el festival en Calma, así pequeñito, en Barcelona, así pequeñito y tal. Y en un momento de la noche dijiste, sí, hay que proteger el gustito o algo así, ¿no? Y nosotros nos quedamos así en plan, proteger el gustito, sí, o sea, y como grupo de amigas en el Telegram nos llamamos así, protegiendo el gustito. ¿En serio? Y es en tu honor, porque esto es lo que hacemos, ¿no? O sea, gozar este tránsito que es la vida a través, evidentemente, de tu música, que nos conecta con algo que yo siempre digo, es difícil de decir en palabras. A lo mejor el Toti nos lo puede contar. Yo la verdad tampoco lo sé. A mí me flipa, la verdad, igual que a la gente. O sea, yo me paso su voz y su guitarra y su lupera por mi mesa. Entonces yo tengo el placer de poder meterle efectos y colgarme con él. Me encanta. Entonces para mí es como... Bueno, es como flipante. Es un juego cósmico, claro. Pero sí que es verdad que sí, que él yo creo que va a sitios como que a mí me da la sensación que se disuelve. Y es como que esto al final emite como una frecuencia y una manera, o sea, a través de la voz, la palabra, la comunicación, que esto, bueno, es también una parte de comunicación no verbal, digamos, que llega, ¿no? Parte del cante y el flow. No sé, Alex, si quieres añadir algo más a la explicación, perdón, de este canal que tú abres a través de lo imprecisas que son las palabras. Pero bueno, aquí están los micros. Pues, a ver, la intención que hay detrás de la música que creo y en los conciertos y todo es como entrar en esa esencia inocente y ese dejar de pensar un poquito, ¿no? Dejar de analizar tanto las cosas y qué está bien y qué está mal y entrar en una especie de espacio libre que como que me recuerda a mi niñez, ¿no? Y en realidad lo que yo quiero es como sostener ese espacio en el escenario y fuera de él, ¿no? Me gustaría como borrar un poco la línea entre qué es escenario y qué es esto, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces es un poquito la intención de olvidarme de la manera de pensar que a veces propone el mundo y la sociedad, que es como muy aburrida, porque plantea problemas que en realidad podrían no serlo. Entonces es como parece que estás atrapado en una manera de pensar. Y yo tengo otra manera de pensar cuando estoy conmigo, que es como de juego, no me quedo callado en esas historias.
Entonces, mi intención es que crezca de esa manera, ¿no? Y que se vaya también como contagiando, ¿no? Que se vaya viralizando esta forma tan genuina que tienes de conectarnos con este espacio que al final es una vibración también, y consigues trasladarlo en lo físico, ¿no? En este espacio en donde, como bien dices, se diluye escenario, personas, todo para llegar a este lugar. Os invitamos a que vengáis esta noche al concierto de Alex Serra, con Toti Dab también, y seguramente algunas sorpresas de movimiento, porque siempre hay ahí unas espurnitas, unas chispitas de algo que se enciende en tus conciertos, y seguramente no es por desvelarlo, pero hay movimiento seguro, ¿no? Siempre. Siempre se mueven cosas. Movimiento. Veniros al concierto de Alex Serra hoy, esta noche, aquí en Magic Coast, en el Yoga Fest, y podréis entender qué es de lo que estamos hablando, ¿no? De este movimiento sinuoso a través de seres maravillosos que se mueven en el escenario, a través de la música de Alex, de su canto, de los beats de Toti Dab, y de tantas cosas visibles e invisibles que ocurren en este espacio que creáis vosotros. Moltes gràcies, Àlex, moltes gràcies, Toti. Però, abans de marxar, us faré una pregunta. Ja. Per vosaltres, què seria una utopia, aquest lloc feliç? Per mi, quan toco a l'escenari, és la meva utopia. Eso. Ahí nos encontramos. Doncs avui us vindrem a veure en aquesta utopia. Moltes gràcies per compartir aquí el vostre missatge, per compartir també la vostra alegria de viure com voleu viure, de fer el que voleu fer i de caminar el vostre somni amb la responsabilitat també que significa caminar-lo. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Un plaer sempre. Somos luz, somos luz. Vámonos pa' dentro que se acaba el tiempo y ya no puedo más. Dime lo que ves cuando miras pa'l centro, cómo empieza a brillar y esa libertad.